Cuando uno lee todas las cartillas que vienen de la ESI, partimos de una base de ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Es la disociación entre el sexo y el género. Es decir, que no importa nuestra condición biológica, sino la percepción que cada uno tenga de su sexualidad. Una cosa es enseñar el respeto por la diversidad, enseñar la tolerancia, que está perfecto, que todos lo defendemos, y otra cosa es inducir a los chicos a dudar sobre su propia sexualidad. Y acá tengo cartillas, señor presidente, del Jardín de Infantes, en donde tiene como una nota para el docente, como una de sus principales funciones, al tener a la escuela como la construcción de la sexualidad y del género y la posibilidad de que cada quien pueda expresar su género y vivir la sexualidad de la manera que lo sienta. Jardín de Infantes. ¿Cómo vamos a prevenir los abusos si le estamos diciendo eso a los chicos? Más grave aún es lo de la primaria, en donde se les da como un ejemplo un texto, donde es un texto sin nombres, en donde se relata una historia de enamoramiento, y en la cartilla posterior a esa lectura se dice: con esta actividad buscamos que las, obviamente no puede faltar, puedan aproximarse a la comprensión de una problemática que requiere deconstruir sentidos en torno al género y la diversidad sexual fuertemente arraigados. ¿Cuál es la finalidad entonces? Inducir, introducir en las escuelas esta ideología que es totalmente contraria a la naturaleza y que solo puede sostenerse desde el Estado, porque únicamente se puede sostener mediante la imposición, porque no resiste el menor análisis. Y a tal punto llega, y aquí me quiero detener por lo preocupante de esto es una cartilla de educación sexual integral para la educación primaria. Les dan un juego a los chicos en donde les dan una serie de figuritas, recortes con afirmaciones que ellos tienen que decir si es verdadero o es falso. El resultado está en la hoja siguiente: afirmaciones verdaderas. No existe una edad ideal para el inicio de las relaciones sexuales, señor presidente. Eso dice la cartilla. ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Qué estamos introduciendo ahí? ¿Es posible que detectemos abusos sexuales si le estamos diciendo a los chicos del jardín de infantes o de la primaria que no existe una edad ideal? Lo que hay que hacer es educar en los valores, en el respeto por el otro y por uno mismo primero, señor presidente. A nosotros nos podrá parecer hoy esto aberrante, pensar en situaciones de niños involucrados en estas situaciones. Pero ¿saben que así como cuando la pandemia nos golpeaba, mirábamos Europa, ahora también tenemos que mirar Europa? También tenemos que mirar otros países en donde ya esta ideología viene consumiendo cabezas desde hace mucho tiempo. Y allí podemos observar movimientos en donde ya se destaca a la pedofilia como una orientación sexual, señor presidente. Yo me he ido al extremo con esto, pero quiero decir, de manera que muy difícilmente podamos combatir el abuso sexual, podamos combatir el embarazo adolescente, si lo que se hace es fomentar la sexualidad desde la temprana edad. Yo creo, señor presidente, y esto es muy sencillo de ver, porque no existe necesidad de adherir a ninguna norma nacional, porque nosotros podemos hacer nuestra propia norma, que ya la tenemos contemplada en nuestra ley provincial de educación, que es del año 2010, posterior a la sanción de la ESI. Nosotros podemos tener nuestra propia normativa, en donde de verdad se respete, en donde de verdad se incluya a la familia, en donde aquellos que piensen diferente puedan tener un material alternativo, como proponía en el proyecto de participación familiar. ¿Qué eso es lo que es esto? Ideología de género, de construcción, más bien destrucción
de la identidad sexual. En momentos en donde los chicos necesitan certeza, lo que se les siembra es duda. Se tiene que dudar de cualquier cosa menos de lo que dice la doctrina de género. Fundamental cuando se está embarazada. Y no nos tenemos que mentir. ¿Sabe qué son para nuestras alumnas adolescentes quedar embarazadas? Se llaman la bendición. Y no todas toman esa decisión de abortar. Pero para eso, señor presidente, no necesitamos una línea telefónica donde no sabemos quién nos atiende y cómo nos van a hablar. Esa decisión la tenemos que tomar nosotros. Y como tucumanos que siempre nos hemos podido diferenciar en muchas cosas que tienen que ver con políticas nacionales, es importante que también la provincia de Tucumán cuente con una línea telefónica gratuita donde nuestros jóvenes puedan recibir una atención personalizada y puedan optar por la decisión que ellos puedan tomar. Señor presidente, son niños todavía nuestros jóvenes y están recibiendo muchas veces estas atenciones a partir de los 11, 13, 14 años. Por lo tanto, siempre tiene que haber un adulto responsable por detrás de estas tomas de decisiones. Y qué mejor, señor presidente, que esta decisión la puedan tomar cuando puedan estar a cara con personas responsables. El tema de las adicciones, porque muchas de las cuestiones que se están dando también es a causa de la droga. Y accedemos al material de ESI, por ejemplo, el material Es para la Vida, podemos advertir que tanto para la educación inicial, primaria o secundaria, encontramos que todo ese material es elaborado por la Alianza Global de la Unión Europea y las Naciones Unidas. En Argentina es implementada con el liderazgo de la Oficina de Coordinación de las Naciones Unidas a través de las acciones de ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNICEF, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y más aún, el material Es para la Vida fue elaborado para Uruguay por estas mismas organizaciones supranacionales y fue adaptado para la Argentina, solo reemplazando el marco normativo. Eso lo dice expresamente este material y está en el Ministerio de Educación de la Nación, señor presidente. Si leemos el Plan ENIA, que también fue invocado por la legisladora Pecci, del abordamiento del embarazo no intencional adolescente, se articula a través de la ESI y en su página 15, la estructura institucional del Plan ENIA Nación menciona como apoyo técnico también al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y UNICEF. Esto nos muestra, señor presidente, a las claras que esto obedece a un lobby supranacional en donde el gobierno nacional es la herramienta para su implementación. Tucumán venía de 16 años sin que se aplique ni se adhiera a esta ley, justamente porque en el año 2010 ya la ley de educación lo contempló. Pero vemos que cuando ayer, es decir, en el gobierno anterior, a nivel nacional, y gobernaban el mismo oficialismo provincial, se decía que no se iba a permitir este tipo de leyes foráneas que contengan ideología de género, que cuando el gobierno nacional pretendía implementar estas políticas y que la provincia se adhiera, desde la provincia se decía que debíamos respetar el federalismo y quienes eran cabeza de los poderes ejecutivo y legislativo de Tucumán decían que había que respetar la idiosincrasia local, los valores y nuestra identidad. Pero resulta que hoy, cuando hay otro gobierno nacional, se pretende que a esas palabras se las lleve el viento, obviamente, y que esta adhesión sea un trofeo para el kirchnerismo, para que pueda tener en su avance de su versión cultural de nuestra nación, también a Tucumán entre esos logros. Entonces, señor, lo que promueven ESI también tienen todas estas buenas intenciones.
pero sus programas y acciones dan evidentemente un resultado distinto. Dan lo opuesto, porque la ESI se viene a Tucumán. En el último número de nacidos vivos que se han publicado, tuvo 21.640 nacimientos. Pero también sabemos que en el informe del programa Implementar de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, informó que se han realizado en la provincia 4.162 abortos. Es decir, que en el 2026 la matrícula del nivel inicial va a tener un 20% menos en nuestra provincia, señor presidente. Es decir, tal vez nos sirva para la reflexión esto que nos dice Pedro Vilardrich en el capítulo de desnutrición infantil, familia y educación sexual, cuando este científico de renombrada lucidez por su concepción antropológica de la sexualidad y la familia, narra una historia del trineo que avanza sobre un paisaje helado en medio de una gran ventisca y cuyo... Quiero agregar a esto, señora presidenta, otros fundamentos jurídicos que van a avalar mi posición, la posición del bloque de Fuerza Republicana. Pero quiero agregar a este fundamento que comparte la señora Susana Montaldo, asesora del gobernador provincial y exministra de Educación del gobierno de Alperovich, que en su carta a lectores en la Gaceta del día de la fecha empieza diciendo: en las noticias publicadas por la Gaceta me sorprendió leer que la legislatura, en la sesión extraordinaria convocada para hoy, está dispuesto a avanzar con el debate en torno a la Ley de Educación Integral. Quiero aclarar que la Ley de Educación de la provincia, sancionada en fecha 16 de diciembre de 2010 y promulgada el 29 de diciembre de 2010, establece en su artículo 9 que son firmes. Bueno, ya se dijo mucho sobre esto. Si me permite, voy a recomendar con todo respeto la lectura de un artículo publicado días pasados en el diario La Gaceta, suscrito por el señor Gustavo Rodríguez, del 23 de agosto del 22. Y comienza ese artículo, es un extenso artículo que, reitero, recomiendo sinceramente su lectura. El artículo se llama ¿Qué les pasa a los jóvenes? Y dice: una adolescente de 17 años embarazada de 5 meses apuñaló a su pareja de 22 en medio de una pelea en una precaria vivienda de Bando del Río Salí. 3 jóvenes terminaron lesionados a la salida de una fiesta en un club de Santiago en 1200. Varios estudiantes se tomaron a golpes de puño en plena 25 de mayo 300. 2 chicas en un curso